Otra no menos degradante en la adhesión de las personas sino a los principios. Con frecuencia, nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa su riqueza, su influencia, a la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama muy atinadamente de lambiscones, de lamer. Al ver chingar maligno, ágil, juguetón, como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva donde hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los pre presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos, los empleados públicos y en el mundo de chingones de relaciones duras presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja, todos quieren chingar las ideas y trabajo cuenta poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado más restringido cuando decimos vete a la chingada. Enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado. Al país de las cosas rotas gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por la simple asociación fonética, lo que comparamos a la China, que es también inmensa y remota, la chingada a fuerza de uso de significaciones contrarias y roce de labios coléricos entusiasmados acaba de gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca. No quiere decir nada. Es la nada. Después de esta digresión, si se puede contestar a la pregunta ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación. Del rapto o de la burla, si se compara esta expresión con la española hijo de puta, se advierte inmediatamente la indiferencia. Para el español la deshonra consiste en ser un hijo, una mujer que voluntariamente se entrega una prostituta. Para el mexicano el ser fruto de una violación. Manuel Cabrera me hace observar que la actitud española refleja una concepción histórica y moral del pecado original, en tanto que la del mexicano más honda, genuina y trasciende anécdota y ética. En efecto, toda mujer, aunque no le ha dado voluntariamente, es desgarrada, chingada por el hombre. En cierto sentido, todos somos por el solo hecho de nacer de mujer, hijos de la chingada, hijos de Eva. Más de característico del mexicano reside, a mi juicio, es una violenta, sarcástica humillación de la madre, y en la que no vemos violenta afirmación del padre. Una amiga, las mujeres son las más sensibles a la extrañeza de la situación, hacía ver que la admiración por el padre, símbolo de lo cerrado, agresivo, capaz de chingar y abrir, se transparenta en una expresión de empleamos cuando queremos imponer a otro nuestra superioridad. Yo soy tu padre. En suma, de la cuestión de origen es el centro y el secreto de nuestra ansiedad y angustia. Vale la pena detenerse un poco en el sentido que todo esto tiene para nosotros. Estamos solos. La soledad, fondo de donde brota la angustia, empezó el día que nos desprendimos del ámbito materno. Caímos en un mundo extraño y hostil. Hemos caído y esta caída, este sabernos caídos, nos vuelve culpables de que de un delito sin nombre el haber nacido. Estos sentimientos son comunes a todos los hombres y no hay de ellos nada que sea específicamente mexicano. Así pues, no se trata de repetir una descripción que ya haya sido hecha muchas veces, sino al aislar algunos rasgos y emociones que iluminan con una luz particular la condición universal del hombre. En todas las civilizaciones la imagen de Dios Padre apenas destrona las divinidades femeninas. Se presenta como una figura ambival, ambi, ambivalente. Por una parte, ya sea Jehová, Dios creador, o Zeus, rey de la creación, regulador cósmico, el Padre encarna el poder genérico, origen de la vida. Por la otra, es el principio anterior, el uno de donde nace y donde todo desemboca, pero además es el dueño del rayo y desemboca, pero además es el dueño del rayo y del látigo
el tirano y el ogro devorador de la vida. Este aspecto Jehová, el colérico Dios de ira, Saturno Zeus, violador de las mujeres, es el que aparece casi exclusivamente en las representaciones populares que se hace el mexicano de poder viril. El macho representa el polo masculino de la vida. La frase "yo soy tu padre" no tiene ningún sabor paternal ni se dice para proteger, resguardar y conducir, sino para imponer una superioridad. Esto es para humillar. Su significado real no es distinto a la del verbo chingar o algunos de sus derivados. El macho es el gran chingón. Una palabra resume la agresividad e impasibilidad, invulnerabilidad, un descarnado de la violencia y además atributos del macho: poder, la fuerza, pero la desligada de toda noción del orden, el poder arbitrario, la voluntad sin freno, sin cauce, la arbitrariedad. Añade un elemento imprevisto a la figura del macho: es un humorista. Sus bromas son enormes, descomunales y desembocan siempre en lo absurdo. Desconocida anécdota de aquel que, para curar el dolor de la cabeza de un compañero de guerra, le vació la pistola en el cráneo. Cierto o no, el sucedido revela con el exoberable rigor la lógica de lo absurdo se introduce en la vida. El macho hace chingaderas, es decir, actos imprevistos, y producen las confusiones de horror. La destrucción abre al mundo, al abrirlo lo desgarra. El desgarramiento provoca una gran risa siniestra. A su manera es justo, restablece el equilibrio, pone a las cosas en un sitio, esto es, las reduce a polvo, miseria, nada, humorismo. El macho es un acto de venganza. Un psicólogo diría que el resentimiento es el fondo de su carácter. No sería difícil percibir también ciertas inclinaciones homosexuales, como el uso y el abuso de la pistola, símbolo fálico, portador de la muerte y no de la vida, el gusto de las cofradías cerradamente masculinas, etc. Pero cualquiera que sea el origen de estas actitudes, el hecho es que el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifestará casi siempre como capacidad de rajar, aniquilar, humillar, nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. No es el fundador de un pueblo, no es el patriarca que ejerce la patria potestad, no es rey, juez, jefe del clan, es el poder aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura y soledad que se devora a sí misma, devora a lo que toca. No pertenece a nuestro mundo, no es de nuestra ciudad, no vive en nuestro barrio, viene de lejos, está lejos siempre. Es el extraño, es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con, con la con con la del conquistador español. Es el modelo más mítico que real, que rige las presentaciones que el pueblo mexicano se ha hecho por los poderosos caciques, señores feudales, hacendados, políticos, generales, capitales de la industria. Todos ellos son machos chingones. El macho que tiene contrapartida heroica o divina. Hígado, el padre de la patria, como es costumbre llamarlo en la jerga ritual de la república, es un anciano inerme, más encarnación del pueblo, desvalidado frente a la fuerza que imagen del poder y la cólera del Padre Terrible. Entre los numerosos santos patronos de los mexicanos tampoco aparece alguno que ofrezca semejanza con los grandes divinidades masculinas. Finalmente, no existe una veneración especial para Dios Padre de la Trinidad, figura más bien borrosa. En cambio, es un frecuentemente y constante la devoción a Cristo, el Dios Hijo y el Dios Joven, sobre todo como víctima redentora. En las iglesias de los pueblos abundan las esculturas de Jesús en cruz,
los pueblos abundan las esculturas de Jesús en cruz o cubiertas de llagas y heridas en las que el realismo desarrollado de los españoles se alía al simbolismo trágico de los indios. Las heridas son flores, prendas de resurrección por parte de asimismo, reiteración de que la vida es la máscara dolorosa a la muerte, el fervor del culto al Dios Hijo que podría explicarse a primera vista como herencia de las religiones prehispánicas en afecto a la llegada de los españoles casi todas las grandes divinidades masculinas, con excepción de Tlaloc, niño y viejo simultáneamente y deidad de mayor antigüedad. Eran dioses hijos como Xipe, dios del maíz joven, y Huitzilopochtli, el guerrero del sur. Quizá no sea ocio de recordar que el nacimiento de Huitzilopochtli ofrece más de una analogía con el Cristo. También es el concebido sin contexto carnal, el mensajero divino. También es un pájaro que deja caer una pluma en el regazo de Coatlicue. Y en fin, el niño Huitzilopochtli debe escapar de la persecución de los Herodes mítico. Sin embargo, es abusivo utilizar estas analogías para explicar la devoción a Cristo, como lo sería atribuirla a una mera supervivencia del culto a los dioses hijos. El mexicano venera a Cristo sangrante y humillado, golpeado por los soldados, condenado por los jueces porque ve la imagen transfigurada de su propio destino. Y en esto mismo lo lleva a reconocerle en Cuauhtémoc, el joven emprendedor azteca destrozado, torturado y asesinado por Cortés. Cuauhtémoc quiere decir Águila Cacá, el jefe mexica que asciende al poder al iniciarse el sitio mexicano de Tenochtitlan, cuando los aztecas han sido abandonados sucesivamente por sus dioses, sus vasallos y sus aliados. Asciende solo para caer, como un héroe mítico. Inclusive su relación con la mujer se ajusta al arquetipo del héroe joven, a un tiempo amante e hijo de la diosa. Así López Velarde dice que Cuauhtémoc sale al encuentro de Cortés, es decir, al sacrificio final, desprendido de pecho curvo de la emperatriz. Es un guerrero pero también un niño, solo que el ciclo heroico no se cierra. Héroe caído aún espera su resurrección. No es sorprendentemente que para la mayoría de los mexicanos Cuauhtémoc sea el joven abuelo, el origen de México, la tumba del héroe, es la cuna del pueblo, tal de la dialéctica de los mitos, y Cuauhtémoc, antes de una figura histórica, es un mito. Y aquí interviene el elemento decisivo de analogía que hace esta historia un verdadero poema en busca de un desenlace. Se ignora el lugar de la tumba de Cuauhtémoc, que el misterio del paradero de sus restos es una de nuestras obsesiones. Encontrarlo significa nada más y nada menos que volver a nuestro origen, reanudar nuestra filiación, romper la sociedad, resucitar. Si se interroga la tercera figura de la tríada, la madre, escucharemos una respuesta doble. No es un secreto, pero nadie el catolicismo mexicano se concentra en el culto de la Virgen de Guadalupe. En primer término, se trata de una virgen india enseguida. En lugar de su aparición ante el indio Juan Diego, es una colina que fue antes santuario dedicado a Tonantzin, nuestra madre, diosa de la fertilidad entre los aztecas. Como es sabido, la conquista coincide con el apogeo del culto a las divinidades masculinas. Quetzalcóatl, el dios el dios del autosacrificio, crea el mundo según el mito, arrojándose a la hoguera en Teotihuacán. Y Huitzilopochtli, el joven dios de la guerra, que sacrifica la derrota de estos dioses, pues eso fue la conquista para el mundo indio, el fin de un ciclo cósmico a la instauración de un nuevo reinado divino. Produjo entre los fieles y una suerte regresó hacia las antiguas divinidades femeninas. Este fenómeno de vuelta a la entraña materna, bien conocido como los psicólogos, es sin duda una de las causas determinantes de la rápida popularidad del culto a la Virgen. Ahora bien, las deidades indias
eran diosas de fecundidad ligadas a los ritos cósmicos, los procesos de vegetación y los ritmos agrarios. La Virgen Católica, esta también es una madre. Guadalupe Tonatzin la llaman en algunos peregrinos indios. Pero su atributo principal no es velar la fertilidad de su tierra, sino ser el refugio de los desamparados. La situación ha cambiado, no se trata de asegurar asegurar las cosechas, sino encontrar un regazo. La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. En suma, es la madre de los huérfanos. Todos los hombres nacimos desiderados a nuestra condición verdadera, es la orfandad. Pero esto es particularmente cierto para los indios y los pobres de México. El culto a la Virgen no solo refleja la condición general de los hombres, sino una situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material. Y hay más. Madre Universal, la Virgen es también una intermediaria, la consejera entre el hombre desheredado y el poder desconocido sin rostro, el extraño. Por contraposición, Guadalupe, que es la madre de la Virgen, la chingada es la madre violada. Ni ella ni en la Virgen se encuentran rastros de los atributos negros de la gran diosa. Lascivia, la de Amaterasu, y Afrodita, crueldad de Artemisa, y Astarte, magia funesta de Circe, amor de la sangre de Kali. Se trata de las figuras pasivas de Guadalupe. Es la receptividad pura de los beneficios que produce, son del mismo orden. Consuela, serena, quieta, enjuaga las lágrimas, calma las pasiones. La chingada es aún más pasiva, su pasividad es abyecta, no ofrece resistencia a la violencia. Es un montón inerte de sangre, huesos y polvo. Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba, en su sexo. Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada, pierde su nombre, no es nadie ya. Se confunde con la nada, es la nada y sin embargo es atroz encarnación de la condición femenina. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carga misma de las Indias. El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés, en verdad que ella da voluntariamente al conquistador, pero éste apenas deja de una figura de representar a las Indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone por ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios, y si no es sorprendente el culto con todos los profesamos al joven emperador, único héroe de la altura del arte, imagen del hijo sacrificado. Tampoco es una extraña maldición que pesa contra la Malinche. De ahí el éxito del adjetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en la circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjeristas. Los malinchistas son los partidarios de México que se habla al exterior. Los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada, es una persona. De nuevo aparece lo cerrado por oposición a lo abierto. Nuestro grito es una expresión de voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior, sí, pero todos cerrados frente al pasado. En este grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y la Malinche en la imaginación y la sensibilidad de los mexicanos actuales, que revela que son los más que en figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al aplaudir la Malinche Eva mexicana, según representa José Clemente Orozco en su mural de la Escuela Nacional Preparatoria del México, rompe sus ligas en el pasado, reniega de su origen y adentra solo en la vida histórica. El mexicano condena
en bloque toda su tradición, que es un conjunto de gestos, actitudes y tendencias en el que ya es difícil distinguir lo español de lo indio. Por eso la tesis hispanista que nos hace descender de Cortés con la exclusión de la Malinche es patrimonio de uno de los cuentos extravagantes que ni siquiera son blancos puros, y otro tanto se puede decir de la propaganda indigenista que también está sostenida por criollos mestizos maniáticos sin que jamás los indios le hayan prestado atención. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega y no se afirma en tanto que mestizo sino abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada y empieza en sí mismo. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra vida diaria, sino en el curso de nuestra historia, que en ciertos momentos ha sido encarnizada voluntad de desarraigo y pasmoso en un país con un pasado tan vivo, profundamente tradicional, atado a sus raíces, rico de ambigüedad legendaria, sin pobre en historia moderna, solo se conciba como negación de su origen. Nuestro grito popular nos desnuda, revela cuál es la llaga y alternativamente nos mostramos y escondemos, pero no nos indica cuáles fueron las causas de esa separación y negación de la madre, ni cuándo se realizó la ruptura, a reserva de examinar más determinadamente el problema. Puede adelantarse que la reforma liberal de los mediados del siglo pasado parece ser el momento en el que el mexicano se decide a romper con su tradición, que es una manera de romper con uno mismo. Si la independencia corta los lazos políticos que nos unían a España, la reforma niega que la nación mexicana, en tanto que proyecto histórico, continúa la tradición colonial. Juárez, regeneración, fundación, cuyos ideales son distintos a los que animaban la Nueva España o las sociedades precortesianas. El Estado mexicano proclama una concepción universal abstracta del hombre, la y mestizos, con un gran amor para los matices y respeto por naturaleza heteroclítica del mundo y colonial, especifican las leyes indias, sino por hombres a secas y a solas. La reforma es una gran ruptura con la madre. Esta separación era un acto fatal necesario por toda la vida verdaderamente autónoma. Se inicia con ruptura con la familia y el pasado, pero nos duele todavía esa separación, aún respiramos por la herida. De ahí que el sentimiento de la orfandad sea el fondo constante de nuestras tentativas políticas y nuestros conflictos íntimos. México es tan solo como cada uno de sus hijos. El mexicano y la mentalidad se definen como ruptura y negación, así mismos como búsqueda, como voluntad para trascender ese estado de exilio. En suma, como viva conciencia de la sociedad histórica y personal, la historia que no nos podía decir nada sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y nuestros conflictos, si nos puede demostrar ahora cómo realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la sociedad. Y ya acabé.